Hola, hola, buenos días familia de Realeza Espiritual. Aquí seguimos con nuestras lecciones espirituales para seguir expandiendo conciencia, elevándonos por encima de las tribulaciones del mundo y empezando a crear para nosotros el reino de los cielos aquí en la tierra. Hoy vamos a seguir hablando sobre esa ley espiritual, la ley que en realidad rige toda la creación, que es la ley del amor absoluto e incondicional. La ley que nosotros pensamos que nos rige es la ley humana, la ley de la materia. Es esa ley que castiga, que ve culpables, que ve pecadores, que ve un hombre imperfecto y caído. Y tenemos que recordar que en realidad Jesús, el Cristo, vino precisamente a elevarnos por encima de esa ley humana y material, a recordarnos que eso no es lo que somos. Vino a recordarnos que somos espíritu. Vino a destruir la creencia en el pecado, la creencia en que somos pecadores, porque en realidad somos seres espirituales, hechos a la imagen y semejanza de la perfección divina. Y si somos la semejanza de Dios, somos el reflejo de Dios, entonces solamente pudiéramos hacer lo que Dios hace. Un reflejo solamente puede hacer eso que hace la imagen original. Imaginémonos mirándonos enfrente del espejo. Si yo alzo la mano, mi reflejo tiene que alzar la mano. Si yo me giro, mi reflejo tiene que girarse. Si Dios es el bien absoluto y yo soy el reflejo de Dios, la imagen fiel de Dios, entonces yo no puedo ser otra cosa que esa perfección absoluta que Él es. Entonces, cuando somos conscientes de nuestra identidad espiritual, que somos un espíritu que refleja la perfección de Dios, reconocemos que solo podemos hacer lo que Dios, el bien absoluto, hace. El hombre espiritual, cuando te reconoces como alma, espíritu divino y no como carne, está bajo el gobierno de Dios, que no conoce mal. Desde el espíritu, en realidad no tenemos poder para pecar. Lo único que nos gobierna es la mente divina y sus ideas perfectas. Entonces, en lo práctico, vamos a lo práctico. Siempre que nos encontremos en una situación de desarmonía en nuestra vida, cuando le estamos creyendo a la falsedad de la materia, a la falsedad de nuestros sentidos físicos, cuando estamos creyendo que somos carne, que somos del mundo, que nos castiga, debemos cerrar los ojos al mundo físico e ir hacia adentro, hacia el mundo espiritual, ir hacia el Padre que está en nuestro interior. Y en lugar de enfocarnos en el problema o incluso tratar de mejorar el problema, vamos a enfocarnos en nuestra inquebrantable relación con Dios. Nunca podemos estar separados de la fuente. Nunca podemos estar separados de su amor, de su protección, de su bendición. Nunca podemos ser algo diferente a su perfección. Recordemos su amor incondicional y el hecho de que bajo su gobierno todo tiene que ceder o todo tiene que suceder bajo la armonía absoluta. Cuando recordamos quiénes somos, cuando entramos a ese momento presente y vamos hacia adentro, recordamos la omnipresencia, la omnipotencia de Dios y sabemos que no puede existir nada opuesto a Dios, porque solamente existe una creación y solamente existe un solo creador, que es Dios, el bien. Entonces la materia afuera tiene que transformarse
Dios es la fuente de toda armonía y jamás enviaría ningún tipo de mal a su creación. Entonces, como nos damos cuenta, la batalla no está con las situaciones que pensamos que están allá afuera. Nuestra batalla está en la mente. El trabajo es estar constantemente defendiéndonos de la creencia de que en nuestra vida puede haber un espacio que no esté gobernado por Dios, en el que no esté Dios. Que puede haber un espacio en donde Dios pueda estar ausente, en donde pueda gobernar o existir un poder opuesto a Dios, que es el bien absoluto. Y por eso tenemos que estar constantemente elevando nuestros pensamientos al Padre y recordando nuestra relación inquebrantable con Él. Cerrar los ojos y pensar en nuestra relación con Dios otra vez nos eleva a esta verdad, nos saca de la ilusión del mundo y nos eleva a la verdad. Ahí donde pareciera estar un problema, una desarmonía que nos está mostrando la mente, en realidad solamente puede estar Dios y su perfección, porque Dios es omnipresente. Entonces, en nuestro día a día, cada vez que salimos a la vida sin conectarnos con Dios primero, sin apagar la mente y sentir la presencia de Dios, cada vez que nos olvidamos de conectar con Dios, que nos muestra esa verdad, y enseguida nos distraemos con el mundo, empezamos a hacer cosas y cosas y cosas, nos distraemos con las cosas del mundo, entonces se nos olvida quiénes somos en realidad, porque Él nos lo muestra siempre que lo miramos a Él. Otra vez volvemos a pensar que somos simples y meros mortales, humanos, caídos, y otra vez volvemos a caer presa de la ley humana, del castigo, del pecado, de la culpa, de la enfermedad, de la escasez. Otra vez caemos cautivos de las cosas del mundo. Somos esclavizados por el mundo y perdemos nuestro bienestar, que en realidad es nuestro derecho divino, nuestro estado natural. Entonces tenemos que permanecer en la conciencia de Dios, permanecer siempre mirándolo a Él y no distraernos en el mundo, buscarlo todos los días, sacar un espacio diario, 1, 2, 3 veces al día para apagar la mente y mirarlo a Él. Permanecer en el espíritu y no en el cuerpo, como nos decía el apóstol Pablo, para que siempre estemos conscientes de nuestra identidad espiritual, que es nuestra verdadera identidad. Y así vamos a estar bajo el gobierno de la gracia, bajo el gobierno del amor incondicional que nos enseñó Jesús, y no bajo el gobierno de la ley humana, del castigo y del sufrimiento que nos atrapa cuando nos distraemos en el mundo y pensamos que somos solo seres humanos aparte de Dios. Entonces, el trabajo es aprender a vivir en el espíritu y no en la carne. A vivir en la mente divina y no en la mente humana. Esto quiere decir mirar la vida con los ojos de Dios, que solamente ven el bien, estar constantemente mirando hacia arriba, recordando que somos sus hijos. Y ver el bien quiere decir también vernos perfectos, vernos como alma, como espíritu divino, no como un cuerpo caído. Y no solamente a nosotros, sino también a las otras personas, ver a todos así. Porque tener el pensamiento correcto de quiénes somos en realidad y recordar nuestra relación inquebrantable con Dios corrige nuestra realidad física. Cuando vivimos desde esa percepción espiritual, empiezo a comprender que no necesito castigo, que no merezco castigo para nada, pues soy un alma, una emanación incontaminada de Dios. Recuerdo que nunca
he hecho nada, nunca he salido del reino de los cielos, nunca he estado apartado de mi Padre, aunque mi mente esté soñando una experiencia en donde piensa que está separada de la fuente. Mi mente sueña una experiencia humana y me pone a mí de villano en la película y me culpa y me hace el pecador y me hace el que merece castigo, pero yo tengo que comprender que ese nunca he sido yo. Así como en una película, cuando el villano hace del malo, porque haga de malo en la película no quiere decir que es malo en realidad. Un poco así. En la ilusión de la película de la vida, puede que seamos, la mente nos va a poner como el villano, siempre nos va a querer estar culpando por algo, porque así sobrevive el ego. Pero nuestra verdadera identidad, que es la espiritual, nunca hemos hecho nada. Ese personaje nunca he sido yo en realidad. Nunca ha sido mi verdadera esencia. Entonces, cuando yo recuerdo quién soy, mi esencia espiritual, comprendo que no merezco castigo, y ahí es donde viene la ley de la gracia que nos enseñaba Jesús, porque como espíritu nunca he hecho nada. La mente humana misma es la que nos juzga, la que nos castiga. La mente es la que se autocastiga y trae enfermedad y sufrimiento. Pero cuando me veo perfecto, merecedor de la gracia divina, sé que lo único que me merezco es el amor constante, que es la única realidad. Dios está constantemente emanando amor incondicional hacia toda su creación, incondicional, sin separar, sin excluir. Y asimismo, tengo que ver a las otras personas igual de perfectas, igual de incontaminadas, igual de merecedoras de lo mejor, sin importar lo que mis sentidos físicos me estén mostrando sobre esa persona. Desde el espíritu lo veo perfecto, como alma, como hijo de Dios, que nunca ha dejado el reino de los cielos, que nunca ha hecho nada de aquella película ilusoria que me quiere mostrar la mente. No merece ningún castigo, ningún juicio, ninguna culpabilidad. Y es merecedor, así como yo, de todo el amor y de toda la gracia del Padre. Entonces, fijémonos que en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones diarias, no se necesita castigo, no se necesita, como nos piensa la mente que es, corregir de manera externa. Se necesita corregir nuestros pensamientos, se necesita corregir el sueño, la ilusión que está teniendo mi mente. Si pensamos, por ejemplo, en nuestros hijos, la verdadera autoridad sobre ellos y sobre otros no es corregirlos externamente, sino corregir nuestro pensamiento sobre ellos. No hay que decirle al otro cómo debe comportarse, sino verlos ya perfectos en nuestra mente, como en realidad son. La verdad en nuestra mente vence el error de la ilusión material. Y tal vez te digo como decía mi maestra Mati, no me creas nada, simplemente hazlo y compruébalo tú. A esto se refería Jesús cuando nos decía, ora por tus enemigos. Orar es pensar bien, orar es pensar correctamente. Piensa bien sobre todo el mundo, aunque la ilusión física te los esté mostrando imperfectos. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo es verlo como Dios lo hizo, perfecto, eso es amarlo. Entonces tengo que ver al otro y a mí mismo glorioso, grandioso, como en realidad Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Miremos el ejemplo del libro de Job. Cuando a Job le cayeron todas esas desgracias, él dijo, todo aquello que lo que más temía es lo que me ha sucedido. Y eso es tal cual. La mente
nos hace sentir culpables, constantemente está señalando todo lo que hemos hecho mal, nos mantiene en el miedo. Vivir en el temor de que algo nos puede pasar, de que algo puede suceder, de que puedo perder algo, es vivir desde la mente humana, desde el sentido carnal que castiga. La mente tarde o temprano, cuando se siente culpable, es el mismo verdugo y nos castiga. Nuestra mente es un durísimo verdugo que está constantemente recordándonos todo aquello que hemos hecho mal entre comillas, en la ilusión humana. Pero ya sabemos que eso nunca lo hemos hecho, que eso es un sueño de la mente, que está soñando una experiencia humana. Nunca has hecho, no tienes el poder, porque un reflejo no tiene el poder para moverse de manera diferente a su fuente. No tienes el poder para hacer algo opuesto o aparte de Dios. Y fíjense que Dios le respondía a Job: revístete de grandeza y majestad, cúbrete de gloria y esplendor. Dice en el libro de Job, le está diciendo a Job: recuerda quién eres en realidad. No vivas desde esa mente humana que te castiga. Tu verdadera identidad es que eres hijo de Dios. Te mereces todo lo mejor porque sí. No hay nada que tengas que alcanzar, no hay nada que tengas que mejorar. Solamente tienes que recordar que eres hijo de Dios. Cuando permanezco en esa identidad espiritual, sé que solo me merezco el bien. Sé que solo puedo estar en el bien. Sé que lo único que puede suceder en mi vida es el bien, porque en Dios nada más existe. Eso es lo único que existe en realidad, el amor que Dios es. Amor omnipresente, omnipotente. Entonces, es cambiar de paternidad. Estamos bajo esa paternidad amorosa de Dios, constantemente cuidados y gobernados por el bien. Cuando nos elevamos a reconocer quiénes somos en realidad, como alma, como espíritu, como humano, nos elevamos por encima de esa paternidad humana. No somos hijos de humanos, sujetos a una herencia imperfecta, sujetos a una historia humana de castigo, de enfermedad, de escasez, de sufrimiento. No, somos hijos de Dios, perfectos, hechos a su imagen y semejanza. Así que la invitación es a soltar, a que no le creamos a la mente, a la loca de la casa que nos quiere culpar, que nos quiere recordar lo que en su sueño piensa que hemos hecho. Renuncia a verte culpable, caído, pecador. Como el hijo pródigo que pensaba que iba a tener cuando volviera a estar con su padre, y él pensaba que tenía que comenzar desde trabajar con los obreros de su padre, que por lo menos así le iban a dar de comer, y apenas el padre lo vio, le mandó a que le pusiera las mejores vestiduras, las mejores alhajas, lo sentó en su mesa, le hizo un banquete, porque es el hijo. Eso es lo que tú tienes que recordar, eres el hijo. El ego, la mente humana, te va a estar constantemente queriendo hacer sentir culpable, emociones de culpa. Por un lado, emociones de culpa, ¿no? Entonces, emitimos emociones, energía que sostienen al ego vivo. O por el otro lado, te va a hacer sentir soberbio, como que tú eres el que hace todo y no Dios. Esa es la manera en que el ego se sostiene y se mantiene vivo. Esa energía, esa nube que pretende ser algo aparte de Dios, pero que solamente es eso, una nube pasajera. Entonces el ego siempre va a jugar ese juego. O te va a hacer sentir culpable, o te va a hacer sentir superior, o como que tú eres el que haces todo.
pero la única fuente, la única verdad es que eres hijo de Dios. Tú no eres hijo de tus padres, no tienes su herencia de imperfección ni de castigo. Tus hijos no son hijos tuyos, son hijos de Dios. Son gobernados por algo superior a ti. El bien y el amor absolutos siempre están siendo gobernados por el bien. Entonces, verlos así en nuestra mente, reconocer esta verdad en nuestra mente de que siempre están siendo protegidos y gobernados por el bien. Cuando los vemos perfectos en nuestra mente, capaces, hábiles, les limpiamos el camino. Porque acuérdate que recordar la verdad limpia cualquier error en la ilusión. Entonces no permitamos ningún tipo de acusación de nuestra mente sobre nosotros o sobre cualquier otra persona. Jesús nos decía, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Así vencemos el error del mundo material, negando la veracidad de todo aquello que nos quiere acusar, de todo aquello que nos quiere hacer sentir dignos de castigo. La mente humana, la mente mortal, siempre, fíjense que ella dice, nadie es perfecto. La mente de Dios, la mente perfecta que te creó, en donde vives, porque todos vivimos en la mente de Dios, nos dice todo lo contrario, nos dice el hombre es perfecto. Entonces, para aplicar esto un poco en lo práctico, miremos siempre lo bueno en nosotros y en los demás. Miremos el bien. Dios solamente conoce el bien, Él no conoce al hombre caído. No miremos nuestra debilidad ni la de los demás. Miremos las fortalezas y las capacidades. Me encanta este dicho que escuché hace poco que dice, no miremos a las estrellas, sino miremos desde las estrellas. La autoridad y el señorío, el gobierno de Dios sobre nosotros es un gobierno de amor, de afecto, cero castigo. Ese concepto no existe en el reino del amor incondicional. Y simplemente quiero terminar por recordarte el primer salmo. Bienaventurado quien en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita día y noche. Trabajar todos los días en recordar tu verdadera identidad es tu bienaventuranza. Te hace correspondiente a la ley de la gracia, del amor y no a la ley del castigo. Y nos invita a ser ejemplo para otros, a ser luz para otros con nuestro ejemplo y a hacer todo desde el amor, porque el amor es inagotable. Así que con esto terminamos nuestra clase de hoy, mis niñas. Espero que les guste, que les sirva, que les sea útil y nos vemos en nuestra próxima clase. Un besito. Chao.